España tiene 47 millones de habitantes y es uno de los países más visitados del mundo. Pero ninguna de esas cifras explica lo verdaderamente extraordinario de su geografía. En España hay un desierto a 2 horas de una de las costas más lluviosas de Europa. Un río que nace ya adulto, sin infancia. Una ciudad medieval construida sobre el borde de un precipicio. Y en sus acantilados hay una franja de roca donde se puede tocar con la mano el día en que murieron los dinosaurios. Hoy vamos a descubrir los 25 datos geográficos más asombrosos de España que no conoces. Al revés, desde el número 25 hasta el número 1. Porque el dato número 1 no es el Teide. No son los Pirineos. Es algo que España tiene a 14 kilómetros de África y que convierte a este país en uno de los puntos geológicamente más estratégicos del planeta. Antes de empezar, España ocupa la mayor parte de la península ibérica, en el extremo suroeste de Europa. Al norte, los Pirineos la separan de Francia. Al sur, el estrecho de Gibraltar la separa de África por apenas 14 kilómetros. Al este, el Mediterráneo. Al oeste, Portugal y el Atlántico. Y además, 2 archipiélagos, 2 ciudades en suelo africano y varias islas en el Mediterráneo, todo en el mismo país. Antes de nada, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y deja un buen like para apoyar este contenido. ¡Empecemos! Dato número 25. España es el segundo país más montañoso de Europa, solo por detrás de Suiza. El 60% de su territorio supera los 600 metros de altitud. La meseta central es la mayor meseta de Europa Occidental, y eso tiene una consecuencia que muchos turistas no esperan. El interior de España no es el país cálido de los folletos. Madrid tiene inviernos de -10 grados. Burgos, Soria y Teruel tienen un clima casi siberiano. La meseta es una planicie elevada que en verano abrasa y en invierno hiela. España es un país de extremos que ningún mapa climatológico sencillo puede resumir. Dato número 24. El río Ebro es el más caudaloso que nace y muere dentro de España. Tiene 930 kilómetros y desemboca en el Mediterráneo, en el delta del Ebro, en Tarragona. Pero ese delta está desapareciendo. Los embalses construidos en el siglo XX retienen los sedimentos que antes llegaban al mar y reconstruían la costa. Sin esos sedimentos, el Mediterráneo está recuperando terreno. Algunas playas del delta retroceden más de 10 metros al año. La tierra que tardó siglos en formarse está desapareciendo a una velocidad que se puede medir en años. Dato número 23. En el sureste de España existe el único desierto semiárido de Europa. El desierto de Tabernas, en Almería, recibe menos de 200 milímetros de lluvia al año. Londres recibe casi 4 veces más. Lo más increíble es dónde está. A 170 kilómetros al norte está Sierra Nevada con nieve 6 meses al año. A 40 kilómetros al sur, el Mediterráneo. Tabernas es un desierto rodeado por uno de los mares más húmedos del mundo. Tan extremo es su paisaje que aquí se han rodado más de 200 westerns. Por algo lo llaman el Far West europeo. Dato número 22. Las Islas Canarias son España, pero geográficamente están en África. Lanzarote está a solo 150 kilómetros de la costa de Marruecos. Y las Canarias no son un archipiélago de origen continental. Son volcanes jóvenes que nacieron sobre un punto caliente del manto terrestre. La prueba más reciente, en 2021, en La Palma, un volcán entró en erupción durante 85 días, creó 70 millones de metros cúbicos de lava y añadió al mapa una nueva lengua de tierra de 48 hectáreas que antes era océano. España es un país que literalmente sigue creciendo. Dato número 21. El Teide, en Tenerife, tiene 3.715 metros. Es el pico más alto de España, la montaña más alta del Atlántico y, medido desde su base oceánica, una de las más altas del planeta. Pero hay algo que pocos saben. El Teide está dentro de una caldera.
La caldera de las Cañadas se formó por el colapso de un volcán mucho más antiguo. El Teide creció después, dentro del cráter del volcán anterior. Es un volcán sobre las ruinas de un volcán. Y está activo. El último episodio eruptivo fue en 1909. Oye, para un segundo. Si eres nuevo en este canal, esto es exactamente lo que hacemos aquí. Tomamos países del mundo y te contamos lo que los libros de texto nunca incluyeron. El botón de suscripción está justo ahí abajo. Es gratis. Ahora seguimos. Quedan 20 datos y cada uno es más sorprendente. Dato número 20. España tiene más de 8.000 kilómetros de costa, pero hay un tipo de costa que es casi exclusivo de la geografía española: las rías. Las rías gallegas son valles fluviales inundados por el mar, cuando el nivel de los océanos subió al final de la última glaciación. El resultado son entradas de agua profundas y protegidas del viento, perfectas para el marisco. Las Rías Baixas producen el 80% del mejillón de toda Europa. El marisco que se come en media Europa sale de 4 rías en el extremo noroeste de España. Dato número 19. La Comunitat Valenciana tiene uno de los sistemas de gestión del agua más antiguos del mundo que aún funciona. El Tribunal de las Aguas de Valencia lleva repartiendo el agua del río Turia entre los agricultores de la huerta valenciana desde el año 960. Más de 1000 años sin interrupción. El tribunal se reúne todos los jueves frente a la Catedral de Valencia. 8 síndicos deciden los conflictos del agua. Sin abogados, sin documentos escritos. La resolución es oral e inapelable. En el siglo XXI, en una ciudad de 1 millón de personas, hay un tribunal medieval de agua que funciona igual que hace 1000 años. Dato número 18. Los Pirineos forman una muralla de más de 430 kilómetros que separa la península ibérica del resto de Europa. Y casi no tienen pasos naturales fáciles. Los puertos más bajos superan los 1600 metros. Esa característica convirtió a la península en un territorio casi aislado durante siglos. Los romanos tenían que bordear los Pirineos por la costa para entrar a Hispania. Los árabes en el 711 entraron por el sur, desde África, no desde Francia. Los Pirineos no son solo una frontera. Han sido durante 2000 años una barrera que ha definido la historia entera de España. Dato número 17. En la provincia de Cuenca, la geología ha esculpido durante millones de años un conjunto de rocas calizas llamado la Ciudad Encantada. Pilares, puentes y formas que ningún arquitecto podría imaginar. Pero el dato más extremo de esa zona es otro. A pocos kilómetros, el río Cuervo nace directamente de la roca, sin afluentes, sin manantiales previos. El agua viene de kilómetros de galerías subterráneas en la caliza y aparece de golpe en la superficie, formando cascadas desde su primer metro de vida. España tiene un río que no tiene infancia. Nace ya adulto. Un segundo. Llevamos 10 datos y solo estamos en la mitad. Escríbeme en los comentarios cuál fue el que más te ha sorprendido. Y después sigue, porque lo mejor está por llegar. Dato número 16. El litoral cantábrico y el Mediterráneo son técnicamente el mismo país, pero climáticamente son mundos opuestos. San Sebastián recibe más de 1500 milímetros de lluvia al año. Almería, a 900 kilómetros al sur, recibe menos de 200. La diferencia de precipitaciones entre el norte y el sur de España es de las más extremas que existen en un solo país europeo. España no tiene un clima. Tiene 6. Dato número 15. En la provincia de Huelva existe un ecosistema que durante siglos fue considerado inútil. Una marisma infestada de mosquitos sin uso agrícola. Hoy es el Parque Nacional de Doñana. Doñana es la reserva natural más importante de Europa Occidental. 543.000 hectáreas de marismas, dunas y pinares. Ahí vive el lince ibérico, el felino más amenazado de Europa, del que quedan menos de 1500 ejemplares salvajes en el mundo. Y más de 600.000 aves acuáticas lo usan como parada migratoria en su viaje entre Europa y África. Doñana es la puerta de África a Europa para cientos de especies.
y estuvo a punto de convertirse en urbanizaciones en los años 60. Dato número 14. Las Islas Baleares son la cima emergida de una cordillera submarina. Las mismas montañas que forman la Serra de Tramuntana en Mallorca continúan bajo el agua y se hunden cientos de metros en el Mediterráneo. Y entre las islas y la península hay una llanura submarina cubierta de Posidonia oceanica, una planta marina, no un alga, que produce oxígeno y forma los ecosistemas más productivos del Mediterráneo. La pradera de Posidonia de las Baleares es la más grande del Mediterráneo y se está muriendo por el anclaje de los yates de lujo. Dato número 13. España tiene dos ciudades en el continente africano. Ceuta y Melilla llevan siendo españolas desde el siglo XV, antes incluso de que existiera el concepto moderno de Estado-nación. Pero hay un dato geográfico que va más allá. En el estrecho de Gibraltar hay dos corrientes que fluyen en direcciones opuestas al mismo tiempo, una superficial de Atlántico a Mediterráneo, que repone el agua que el Mediterráneo pierde por evaporación, y una profunda, más salada, de Mediterráneo a Atlántico. El estrecho no solo separa dos continentes, es la válvula que mantiene vivo el Mediterráneo. Dato número 12. En la provincia de Cuenca hay una ciudad construida sobre un desfiladero. Cuenca está edificada sobre la confluencia de dos ríos que han erosionado la roca caliza durante millones de años, formando barrancos verticales. Las casas colgadas, el símbolo de la ciudad, tienen los balcones volando sobre el vacío. El río corre 100 metros más abajo. La ciudad no está junto al precipicio. La ciudad es el precipicio. Y lo lleva siendo desde la Edad Media, porque ese desfiladero hacía de Cuenca una fortaleza perfectamente inexpugnable. Dato número 11. El Camino de Santiago no es una ruta, es una red de más de 3.000 kilómetros de caminos que atraviesan Europa y convergen en la Catedral de Santiago de Compostela. Pero Santiago no está en el punto más occidental de España. Ese punto es el Cabo Finisterre, a 90 kilómetros al oeste. En la Edad Media, los peregrinos creían que Finisterre era el fin del mundo. Más allá solo había océano. Los que llegaban a Santiago seguían caminando hasta Finisterre, quemaban sus botas en la playa y miraban al horizonte convencidos de ver el borde de la tierra. Finisterre sigue siendo hoy el destino de los que quieren terminar donde el mundo se acaba. Llevamos 16 datos, quedan 9. Y los que vienen son los que nadie espera. Los reservé para el final. Si quieres que te avise cuando suba el próximo vídeo, activa la campanita. No te cuesta nada. Dato número 10. España tiene la tercera mayor extensión de bosque mediterráneo del mundo, pero hay un ecosistema español que es único en el planeta, la dehesa. El bosque de encinas cubre 3 millones de hectáreas en el suroeste de España y Portugal. Es una mezcla de bosque y prado intervenida por el hombre durante siglos, con tanta precisión que los ecólogos lo consideran uno de los ejemplos más sofisticados de gestión sostenible de la historia. En la dehesa vive el lince ibérico. De sus bellotas se alimentan los cerdos ibéricos, cuyo jamón es el producto con el precio por kilo más alto del mercado mundial de charcutería. El hábitat del animal más amenazado de Europa y el alimento más caro del mundo nacen del mismo árbol. Dato número 9. En La Gomera, una de las Islas Canarias, los habitantes desarrollaron hace siglos un lenguaje de silbidos para comunicarse a través de los barrancos. El silbo gomero puede transmitir mensajes completos a más de 2 kilómetros de distancia. Es el único lenguaje silbado del mundo, completamente articulado, que reproduce una lengua hablada. La UNESCO lo declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y desde 1999 es asignatura obligatoria en los colegios de La Gomera. Hay niños del siglo XXI que aprenden a hablar silbando. Dato número 8. Frente a la Costa Brava catalana hay un archipiélago de 7 islotes llamado las Islas Medes. Fueron declaradas reserva marina en 1983 y desde entonces la biomasa de peces en su interior ha aumentado en un 6000%. No es un error tipográfico. En 40 años, el peso total de vida marina en ese pequeño archipiélago
se ha multiplicado por 60. Las Islas Medes son el experimento que demuestra lo que el Mediterráneo podría ser si dejáramos de pescarlo. Dato número 7. A principios del siglo XX, había más de 50 glaciares en los Pirineos españoles. Hoy quedan menos de 20. Y los científicos calculan que para 2050 habrán desaparecido todos. Los Pirineos serán la primera gran cordillera europea en quedarse completamente sin glaciares. Cuando eso ocurra, España perderá una de las mayores reservas de agua dulce de la península. Los ríos que alimentan a millones de personas tendrán escasez en verano. Los glaciares de los Pirineos no son paisaje, son el grifo. Dato número 6. En Extremadura hay una ciudad construida sobre otra ciudad, construida sobre otra, construida sobre otra. Se llama Mérida. Los romanos la fundaron en el año 25 a.C. como capital de la provincia de Lusitania. Su teatro romano, del año 16 a.C., es el mejor conservado del mundo y sigue en uso. Cada verano acoge el Festival Internacional de Teatro Clásico. Pero bajo el teatro hay restos celtíberos. Sobre él, en la Edad Media, construyeron casas. Y debajo de esas casas, encontraron en el siglo XX un sistema de cloacas romanas en perfecto estado. Mérida es una ciudad que no termina de ser excavada, porque cada vez que se abre un solar, aparece otro capítulo de la historia. Dato número 5. Hace entre 5 y 6 millones de años, el Mediterráneo se evaporó casi completamente. El estrecho de Gibraltar se cerró por movimientos tectónicos y sin entrada de agua atlántica, el mar fue desapareciendo. Lo que quedó fue una enorme cuenca salina, varios kilómetros más baja que hoy. Los ríos de lo que hoy es España caían hacia esa cuenca en cataratas de kilómetros de altura. Hace 5,3 millones de años, el estrecho volvió a abrirse y el Atlántico inundó el Mediterráneo en menos de 1000 años. Fue la mayor inundación de la historia de la Tierra y empezó aquí, a 14 kilómetros de España. Dato número 4. El País Vasco tiene una franja costera donde los acantilados exponen 60 millones de años de historia de la Tierra en estratos horizontales de roca. Cada franja de color es una época geológica distinta. Y en uno de esos estratos está la línea del Cretácico-Paleógeno, la franja de arcilla oscura que marca exactamente el momento en que el asteroide impactó la Tierra y mató a los dinosaurios. La misma línea que está enterrada bajo Yucatán, en México, está visible aquí, en los acantilados vascos. Se puede tocar con la mano. La extinción más grande de la historia de la vida en la Tierra está al alcance de quien va de excursión un domingo a la costa vasca. Dato número 3. El Sistema Central, las sierras que separan Madrid de Castilla y León, está hecho de granito de 300 millones de años de antigüedad, pero no es granito formado en superficie. Es granito que se formó a más de 10 kilómetros de profundidad, bajo una cordillera tan alta como el Himalaya actual. Esa cordillera se erosionó completamente durante 200 millones de años hasta desaparecer. Lo que hoy son las sierras de Madrid son las raíces petrificadas de unas montañas que habrían hecho insignificante al Everest. Cuando subes al Guadarrama, estás pisando el núcleo de unas montañas que existieron cuando todos los continentes estaban todavía unidos. Dato número 2. El Cabo de Gata, en Almería, es el único cabo volcánico de la península ibérica. Sus rocas se formaron hace 8 millones de años, cuando esa zona era un archipiélago volcánico en el Mediterráneo. El Parque Natural de Cabo de Gata tiene las aguas más transparentes del Mediterráneo español. No hay ríos importantes que aporten sedimentos. Sin sedimentos, el agua permanece cristalina. No hay paseos marítimos ni apartamentos en primera línea. Hay acantilados volcánicos negros, playas de arena volcánica y agua transparente. El litoral que más se parece a como era todo el Mediterráneo hace 100 años está en el rincón más seco de España. Dato número 1. Llegamos al número 1. No es el Teide. No son los Pirineos. No es Doñana. El dato número 1 de la geografía de España es el estrecho de Gibraltar.
14 kilómetros de agua. El punto más estrecho entre Europa y África. La única salida del Mediterráneo al océano. Toda la historia del comercio mediterráneo pasa por aquí. El Imperio Romano. El Imperio Otomano. Los venecianos, los genoveses, los portugueses, los españoles. Quien controlaba Gibraltar, controlaba el Mediterráneo. Pero hay algo que va mucho más allá de la historia. El estrecho de Gibraltar es el punto donde dos placas tectónicas están colisionando ahora mismo. La placa africana se mueve hacia el norte, contra la placa euroasiática, a 4 o 6 milímetros por año. Esa colisión está cerrando lentamente el estrecho. En los próximos millones de años, si la tendencia continúa, el estrecho volverá a cerrarse. El Mediterráneo volverá a evaporarse. La mayor inundación de la historia de la Tierra volverá a ocurrir. Y cuando ese proceso empiece de nuevo, empezará aquí. En 14 kilómetros de agua, entre España y Marruecos. España no es solo el país donde Europa mira al sur. España es el tapón. El tapón que mantiene lleno el Mediterráneo. El tapón que hace posible la civilización, tal y como la conocemos. Y ese tapón tiene nombre. Se llama Gibraltar. Y es español por un lado y británico por el otro. Pero geológicamente, pertenece a dos placas que llevan chocando 30 millones de años y que no tienen ninguna intención de detenerse. Esos son los 25 datos geográficos más asombrosos de España que no conocías. Desde el desierto que no debería existir, a 2 horas del norte más lluvioso de Europa, hasta el estrecho que controla el destino del Mediterráneo. Desde el tribunal medieval de agua que sigue en pie, hasta el acantilado donde puedes tocar con los dedos la extinción de los dinosaurios. España no es solo sol, playas y fútbol. España es uno de los territorios geológicamente más complejos, históricamente más estratégicos y geográficamente más extremos de Europa. Ahora te pido 3 cosas. Solo 3. Primera, cuéntame en los comentarios cuál fue el dato que más te sorprendió. ¿El delta del Ebro desapareciendo? ¿La línea de los dinosaurios en los acantilados vascos? ¿Los glaciares pirenaicos que van a desaparecer antes de 2050? ¿O el número 1, que España es literalmente el tapón que mantiene lleno el Mediterráneo y que algún día ese tapón volverá a cerrarse? Quiero leer tu respuesta. Y si hay alguien en tu vida que crea que ya sabe todo sobre España, compártele este vídeo y deja que llegue al número 1 sin saber qué es. Segunda, si este vídeo te gustó y todavía no estás suscrito, el botón está justo ahí abajo. Aquí publicamos esto cada semana. Un país, sus datos más increíbles, los que nadie te cuenta. Tercera, si quieres seguir explorando ahora mismo, el siguiente vídeo está aquí al lado. Es tan bueno como este. O mejor. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.